Estamos de regreso aquí en La Meta del Planeta platicando con el maestro Francisco Javier Salazar, presidente de la Comisión Reguladora de Energía. Y bueno, pues vamos a entrar ahora a lo que corresponde a las energías alternativas y en este sentido, ¿cuáles serían las ventajas que nos ofrecen las energías limpias en relación con las provenientes de fuentes fósiles? Pues tienen, digamos que varias ventajas. En primer lugar, la más importante de todas es que no tienen un impacto o sus impactos en términos, por ejemplo, de la emisión de gases de efecto invernadero son realmente muy inferiores a las de las tecnologías convencionales con combustibles fósiles. Y esto es una ventaja de carácter ambiental muy importante. También tienen la ventaja de que, pues, a diferencia de los recursos fósiles, son renovables. Hace algunos 5 años la capacidad instalada, la potencia instalada con energías renovables era apenas superior a los 0.5 gigawatts, superior a los 500 megawatts. Al día de hoy ya tenemos alrededor de 2 gigawatts, se ha ido cuadruplicado esta cantidad de energías renovables, digamos que en gran escala. Y esto es solamente en lo que se refiere a energías renovables desde el punto de vista legal, porque si consideramos también como energías renovables, por ejemplo, las provenientes de las presas hidroeléctricas de mayor tamaño, pues ya tenemos ahí una cantidad muy importante. Ya tenemos una capacidad de cerca de 15 gigawatts, que es un monto relativamente importante. Pero no solamente esto, y algo que me parece muy interesante es que además de este fenómeno que estamos observando de crecimiento importante en la generación, digamos que en gran escala, a pequeña escala, cada vez empezamos a ver un notable desarrollo de este tipo de energías. En muchas casas, ya ha empezado el consumidor a instalar sus propios paneles fotovoltaicos. Al día de hoy tenemos más de 1.700 contratos firmados en todo el país, en donde usuarios de Comisión Federal de Electricidad, pequeños o medianos, instalen su panel fotovoltaico, un pequeño generador eólico, o por ejemplo algunas MIPYMES, algunas pymes instalan algún biodigestor, y ya en este tipo de modalidad tenemos más de 10 megawatts instalados. Fíjate, este es un número muy importante. En fotovoltaico, los grandes proyectos fotovoltaicos en este momento son todavía inferiores en capacidad, el potencial es mucho mayor, pero al día de hoy hay más capacidad fotovoltaica instalada en las casas, en los hogares mexicanos, que en lo que se tiene en grandes huertos solares. En grandes huertos solares, efectivamente. Esto es un dato muy interesante. Tenemos en casas más de 6 megawatts instalados y en pequeños negocios alrededor de 4 megawatts. O sea, ya tenemos más de 10 megawatts fotovoltaicos distribuidos. Y este es el futuro, además del desarrollo eléctrico. Lo que se busca para hacer más eficiente la generación y el consumo eléctrico es que la generación esté lo más cerca de donde se va a consumir. Y pues, ¿qué más cerca que tu propia casa? O en tu propio huerto. O en tu propio huerto. Entonces, la generación distribuida está teniendo un crecimiento impresionante, y esto es producto pues de un entramado regulatorio que está facilitando esto, y pues creo que esto empieza a llamar la atención. Creo que en pocos países se ha visto un crecimiento tan espectacular de las energías renovables, no solamente a nivel macro, sino también a nivel de los usuarios. Que eso es muy importante porque se van multiplicando estas acciones individuales y se generan grandes colectivos. Efectivamente, yo creo que hay que apostarle por los dos lados, por lo que es la generación distribuida, que insisto, además de que tiene beneficios económicos y beneficios de eficiencia porque no tienes pérdidas de energía en la red, la energía se consume donde se produce, también necesitas energía a mediana y gran escala, y de todas maneras esta también se está dando. En fotovoltaico, que decía ahora, en este momento sí tenemos más a nivel de los hogares y de los comercios, de todas maneras va a haber un crecimiento importante. Baja California Sur
El crecimiento está empezando a ser muy importante. Hacia finales de este año hay un proyecto que estará con más de 30 megawatts ya funcionando. Hay otros proyectos también en el resto de la República de cantidades similares. En eólico, ¿qué te puedo decir? México tiene uno de los crecimientos más importantes de energía eólica geotérmica. En geotermia somos el cuarto país con mayor producción de energía geotérmica en el mundo y tenemos todavía un potencial. En cogeneración, que aunque se puede hacer con combustibles fósiles, tiene un impacto en la reducción de emisiones ambientales, también está creciendo de manera muy importante. La biomasa, los ingenios azucareros ahora están viendo también que pueden aprovechar de manera más eficiente el bagazo de caña que tienen ahí. Es decir, tenemos oportunidades a la vista, se está multiplicando el desarrollo de las energías renovables. Y yo estoy muy contento porque a pesar de que México, de toda América Latina, es el país que más complicado tiene el desarrollo de las energías renovables, porque somos el país que tiene una matriz pues, más concentrada en las energías fósiles, somos también al mismo tiempo el país que está presentando el mayor crecimiento en la penetración de energías renovables. Sí somos el que tenemos el reto más grande, pero también somos el que estamos haciendo mejor la tarea. Qué bueno, me da mucho gusto porque además eso significa que hay un crecimiento exponencial de las energías renovables. Así es. Cuando traemos una cultura de petróleo, de fósiles. Así es. Y aún en el tema de los fósiles, lo que es interesante es que en México estamos sustituyendo combustibles fósiles que son intensivos en la emisión de dióxido de carbono por gas natural, que es mucho más limpio, más eficiente, y eso, además de que te reduce las emisiones de CO2 molécula por molécula, también te las reduce porque es más eficiente. Entonces, aún con los fósiles, creo que México está haciendo un buen trabajo, sustituyendo carbón, sustituyendo combustóleo por gas natural asociado a tecnologías de una eficiencia muy alta. ¿Y los apoyos por parte de la Comisión Reguladora de Energía se limitan únicamente a lo que tiene que ver el marco jurídico o hay otro tipo de apoyos? No, en México, y esto es muy interesante, en México se ha desarrollado el sector de las renovables a partir de un entramado regulatorio que no se basa en los subsidios. A diferencia de lo que sucedió en algunos países europeos, en donde este desarrollo se basó en subsidios masivos que ahora están teniendo que ser pagados. En México se apostó a una dinámica distinta, se apostó a que la lógica económica de una buena regulación debería de ser el driver, debería ser el motor de la penetración de los renovables, y eso ha hecho además que México se convierta en un foco de atención a nivel mundial, porque sí, insisto, estamos siendo uno de los países que está realizando mejor la tarea en términos de penetración de renovables, pero lo estamos haciendo sin subsidios. Francisco Javier Salazar, presidente de la Comisión Reguladora de Energía, muchas gracias por estar con nosotros en La Meta del Planeta. Al contrario, muchísimas gracias a ti. Amigos, muchas gracias por estar con nosotros aquí en La Meta del Planeta a través de Green TV, la televisión viva. Nos vemos en la próxima emisión.